Muy bien. Vamos a invitar a nuestro hermano Pablo Pérez para que él comparta la palabra de Dios esta noche. Estoy seguro que Dios va a tratar con nuestras vidas y va a hablar a nuestro corazón. Abramos nuestras Biblias ahí como estamos parados. Vamos a leer en Salmos capítulo 15. Salmos 15. Dice así la palabra del Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el único que puede conocer nuestros corazones, el único que puede transformarnos, cambiarnos y crear un nuevo corazón en nosotros. Te damos gracias, Padre, por la obra poderosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que ha hecho posible, Señor, en este día que podamos decir gracias. Gracias por la limpieza que tenemos de nuestros pecados. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Señor, renuévanos, háblanos, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos estudiando Mateo capítulo 5 y mirando esto de las bienaventuranzas. Cuando pensamos en las bienaventuranzas, pensamos en Jesús caminando, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes vieron la película Jesús, y cuando él da este precioso sermón, el sermón del monte le llaman, es justamente porque estuvo en un monte. Y esto nos hace recordar a Moisés, cuando él subió al monte y Dios le dio la ley, las tablas de la ley, y el pueblo de Israel recibió esa ley y ellos tenían que guardarla, tenían que ponerla por obra para que ellos puedan experimentar las bendiciones de Dios. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel de que ellos iban a experimentar las bendiciones de Dios si ellos en realidad creían en Él y seguían sus mandamientos. Ahora tenemos aquí a Jesús subiendo a este monte, y como todo rabino nos va a enseñar, y como dice el doctor Elvis Carballosa, dice de que en realidad el sermón del monte es una verdadera interpretación de la ley. Es decir, que el sermón del monte viene a darnos el corazón mismo de Dios, el corazón mismo de la ley, lo que Dios
quería para aquel pueblo que esperaba al Mesías. Pero aquí tenemos algo que es tan hermoso, y es el hecho de que el mismo Mesías había venido. El mismo rey que fue prometido en el Antiguo Testamento ya estaba aquí, y en los primeros versículos de Mateo nos dice que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué hace esta declaración Mateo? Porque el mismo rey estaba ya con ellos. Y estas palabras van a ser las palabras de no solamente el rabino, no solamente el profeta que fue prometido en el Antiguo Testamento, sino que estas palabras que se encuentran aquí van a ser las palabras del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabras que van a estremecer el corazón de los hombres y las mujeres que le escucharon en ese día. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo que cuando Jesucristo terminó el sermón del monte, la reacción que tuvo la gente era de admiración, porque él no enseñaba como los escribas y fariseos, porque él enseñaba con autoridad, con la autoridad del rey. Y cuando estamos hablando de las palabras del sermón del monte, en realidad nosotros estamos pensando en aquellas palabras del rey mismo, explicándonos cómo es que tiene que ser la vida de aquellos que son hijos de su reino. Sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos y analizamos el porqué de todas estas bienaventuranzas, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? Algunos dicen que significan 3 veces feliz, una dicha incomparable. Pero me gusta una definición de bienaventuranza, y es que son las personas que han sido bendecidas por Dios, es decir, a aquellos a los cuales Dios ha mirado y han obtenido su favor. Qué bonito es pensar que cuando es Dios mismo el que nos ve y Él pone sus ojos sobre nosotros y hallamos gracia delante de Él, vamos a tener las bendiciones directamente de Él. Estas bendiciones no son el fruto de nuestro esfuerzo. El ser bienaventurado no es algo que nosotros hemos alcanzado o hemos logrado. El ser bienaventurado es recibir de la gracia de Dios, algo que nosotros no merecíamos, algo que para nosotros era imposible de alcanzar, ahora está a nuestra mano. Ahora Él lo ha dado para que nosotros lo disfrutemos, simplemente porque Él nos miró. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Jehová me ha mirado, Él ha puesto sus ojos sobre mí? ¿Qué significa eso? De que yo he recibido las bendiciones de Él. Y eso es lo que siempre tenemos que estar buscando. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo crecía en su niñez, que Él halló gracia ante Dios y ante los hombres. Era una persona bienaventurada. Y dice aquí la palabra de Dios, la bienaventuranza que me toca predicar a mí es justamente la del versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y mirando aquí el texto, pues está casi como en la mitad de todas las bienaventuranzas. Y la pregunta que me hago a mí mismo es, bueno, ¿por qué Mateo puso en este lugar, justamente ahí como casi en la mitad, esta bienaventuranza? Si nosotros analizamos un poco las bienaventuranzas anteriores, nos vamos a dar cuenta que las tres primeras tienen que ver con la conciencia mismo del hombre. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ya habíamos hablado de que pobres en espíritu es reconocer lo pecadores que somos, la necesidad que tenemos del perdón de Dios. Es decir, que el hombre está en una bancarrota espiritual. Que nosotros como pecadores no podemos ver el reino de Dios. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Nosotros no podemos ver el reino de Dios. Pero la bienaventuranza es que Dios, por su gracia, nos permite a nosotros reconocer qué tan pecadores somos. Y Dios nos permite tener esa bendición de que Dios nos da la esperanza de que nosotros veremos el reino de Dios, porque reconocemos que somos pecadores. La segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en realidad el llorar puede ser por muchas cosas, pero en realidad el llorar tiene que ver con el reconocer que estamos en un mundo caído, de que en realidad nosotros no podemos alcanzar la perfección. Vamos a seguir llorando mientras estemos en este mundo y mientras veamos nuestras imperfecciones. Pero la bienaventuranza es que Dios nos va a consolar. Es decir, que en medio de los sufrimientos y en medio de reconocer que yo soy un pecador y que no puedo por mí mismo vivir la vida cristiana, Él me muestra también su gracia. Y la gracia es más grande que mi incapacidad misma. Y es cuando yo puedo recibir consolación. Porque a pesar de que reconozco lo tan pecador que soy, a pesar de que yo lloro por esa impotencia de no poder agradar a Dios, Dios también me hace consciente de su gracia y me consuela. Y cuando reconozco esto, voy a darme cuenta de que lo que me conviene en mi vida es renunciar a mí mismo. Y eso es lo que es ser manso. Ser un manso es una persona que está dispuesta a renunciar a todo. Del único hombre, aparte de Jesucristo, del cual se dice que fue manso sobre la tierra, es Moisés. Porque él renunció a llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Una persona mansa es una persona que renuncia a sí mismo, que renuncia a sus planes, a sus proyectos y abraza los planes y proyectos de Dios. Es una persona que reconoce que está crucificada juntamente con Cristo y que el control de su vida ya no lo tiene él, sino Dios. El futuro de él depende de Dios. Las fuerzas de él dependen de Dios. Las capacidades de él dependen de Dios. Es como un caballo que ha sido amansado.
un caballo salvaje con toda su fuerza, pero que ha sido domado. Un manso es el que tiene la fuerza controlada. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros renunciamos a todo, vamos a recibir la tierra por heredad. Estas tres primeras bienaventuranzas tratan con la conciencia misma de nosotros, con nuestra pecaminosidad, con nuestro yo, con nuestro orgullo, con nuestro ego. Y una vez que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y que somos librados de nuestra propia pecaminosidad y encontramos la fuerza en la gracia de Dios, el resultado de esta vida va a ser que va a tener hambre y sed de justicia. Va a ser una persona que va a querer vivir en santidad. Va a ser una persona que va a querer andar conforme a la verdad. ¿Y sabe cuál es la promesa para aquellos que quieren vivir en santidad, que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice que van a ser saciados. Dice que Él mismo va a permitir que nosotros experimentemos lo que es caminar con Él, la presencia de Dios en nuestras vidas. Una visión de Dios empieza con un encuentro con la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando él nos predicaba en el capítulo 5 de Isaías, él decía: ay de los borrachos, ay de los adúlteros, ay de los fornicarios. Pero cuando él tiene la visión de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto.